Recuerda, hasta el 27 de noviembre te ofreceremos cada día grandes descuentos. Entra en la tienda encasa.es y descúbrelos. Celebra la semana de Black Friday en la tienda En Casa. Llámanos o entra en la tienda encasa.es y consigue cada día descuentos impresionantes. Solo hasta el 27 de noviembre. En consecuencia, queda aprobado el proyecto de ley por el que se aprueba la metodología de señalamiento del cupo del País Vasco. El Partido Popular, el Partido Socialista y el PNV, el Gobierno vasco y el Gobierno de España, es un amaño político, no es un cálculo técnico. Eso no se habla así desde esta tribuna, si me permite la expresión. Buenas noches. 1.300 millones de euros es la cantidad de dinero que, según el Gobierno de España, el País Vasco tendrá que devolver al Estado con el nuevo cupo vasco aprobado hoy en el Congreso de los Diputados. Lo vemos en las 5W. Una ley que cuenta con el respaldo de toda la Cámara, menos de 2 partidos. Tan solo las formaciones de Ciudadanos y de Compromís han votado en contra de la propuesta. Personalmente, Albert Rivera ha acusado al Gobierno de amaño político y de perjudicar la igualdad entre territorios. Y todo ocurre cuando llevamos 3 años debatiendo algo que afecta a todo el Estado, como es la Ley de Financiación de las Comunidades Autónomas, y que todavía no tiene luz verde. Sin embargo, el cupo vasco se ha tramitado con mucha celeridad, algo que Rivera interpreta como una cesión del Gobierno para ganarse el apoyo del PNV y sacar adelante los presupuestos generales de 2018. Este cupo foral beneficia a la segunda comunidad más rica de España, el País Vasco, por lo que esta medida abre el debate de si se está perjudicando el resto de comunidades y plantea también la duda de si se está respetando la Constitución, ya que en su artículo 138 se garantiza el principio de solidaridad para que haya un equilibrio económico entre comunidades y dice que las diferencias entre territorios no pueden implicar privilegios económicos. Titulares. Ni Esquerra ni el PSC harán presidenta de la Generalitat a Inés Arrimadas. Así lo han confirmado tanto el líder de los socialistas, Pedro Sánchez, como el número 2 de Esquerra, Marta Rovira. Bloque del 155 y media naranja del PP. Así han calificado ambos al partido de Arrimadas. Mientras tanto, la candidata de Ciudadanos ha pedido ir a las urnas para llenarlas de sentido común. Vuelve la guerra interna en Podemos. Carolina Vescanza ha vuelto a retar a Pablo Iglesias con su propia propuesta de reforma constitucional. Todo ello a 2 días para que el partido debata sobre el proceso constituyente que plantean como solución al problema catalán. Supone otro desaire más al líder de la formación morada. Las medidas de Carmena para combatir la contaminación no funcionan. El pasado martes fue la jornada con niveles más altos de dióxido de nitrógeno en todo el 2017. Aún así, Madrid baja el protocolo al escenario 1 para este viernes. Como consecuencia, se podrá aparcar en la zona de servicio de estacionamiento regulado y la velocidad volverá a los 70 kilómetros en la M30. Y hoy, en nuestra habitual cita con la historia, analizaremos la figura del histórico líder anarquista Buenaventura Durruti. El pasado lunes, 20 de noviembre, se cumplió el 81 aniversario de su muerte en circunstancias no aclaradas. Contaremos con la ayuda de nuestro historiador de cabecera, Fernando Paz. Antes de nada, queríamos informarles de que, aunque el pesimismo ya se había extendido por el paso del tiempo, ahora hay una información definitiva que difumina toda esperanza de encontrar con vida a los 44 tripulantes del ARA San Juan. La Armada Argentina ha confirmado que hubo una explosión en la zona en la que desapareció el submarino el pasado miércoles. Todo indica que fue la nave perdida la que explotó ese día. Eso explicaría que no utilizase ninguno de los mecanismos de emergencia que tenía a su disposición. Según la Armada, podría tratarse de una implosión y por eso tendría sentido que en todo este tiempo no haya aparecido ningún trozo del submarino, pese al enorme dispositivo aéreo y marino desplegado. En consecuencia, queda aprobado el proyecto de ley por el que se aprueba la metodología de señalamiento del cupo del País Vasco para el quinquenio 2017-2021, que se remitirá al Senado.
Este era el momento en el que el Congreso de los Diputados aprobaba la ley del cupo vasco con 292 votos a favor, 36 en contra de Ciudadanos y Compromís y 2 abstenciones de Bildu. 1.300 millones de euros es el dinero que los vascos tendrán que devolverle al Estado por sus servicios prestados. Ha sido un debate que ha terminado por convertirse en un cuestionamiento sobre cuánto dinero el País Vasco debe devolver al Estado. En esta ocasión, la ley del cupo no ha tenido un consenso mayoritario como ha sido habitual desde la aprobación de la Constitución. Y pese a ser un debate centrado en el sistema vasco, las dificultades de la financiación por las que pasan las comunidades han sido la cuestión de fondo que ha dominado la sesión. En Euskadi están contentos con esta decisión. El consejero de Hacienda vasco ha destacado el avance en el autogobierno y la estabilidad que proporciona el nuevo cupo. Bueno, hoy hemos asistido, yo creo que a una cuestión muy importante para el conjunto de los ciudadanos, fundamentalmente de Euskadi. Se han aprobado 2 leyes que eran básicas para avanzar en el autogobierno, por una parte, para garantizar la estabilidad financiera y las relaciones estables políticas y financieras también con la Administración del Estado. Desde el Gobierno, el ministro de Hacienda, Montoro, ha defendido la constitucionalidad del sistema foral, diciendo que cuenta con un amplio respaldo de la ciudadanía y que constituye un ejemplo de la normalidad de las relaciones del Estado con el País Vasco. Todas estas normas tienen en común que representan la pluralidad de España y tienen también en común que aportan riqueza y fortaleza económica al país a través de los diferentes territorios para contribuir entre todos al crecimiento, a la creación de empleo y al sostenimiento del estado del bienestar. Necesitamos al Partido Socialista en este compromiso de renovar la financiación autonómica. Pero antes de continuar vamos a explicar bien qué es esto del cupo vasco y cuáles son esas competencias que le presta el Estado. Javier Torres, buenas noches. Buenas noches, María. Vamos a verlo. Estas competencias son defensa, asuntos exteriores e infraestructuras como puertos y aeropuertos. En otras palabras, el Estado permite al País Vasco el beneficio de estos servicios a cambio de una contribución que no se corresponde con su valor real. Y es que desde el País Vasco y Navarra tienen un sistema especial de financiación por ser una región foral, distinto por tanto al sistema por el cual se rigen las otras comunidades autónomas. Las provincias vascas son las encargadas de recaudar los impuestos que pagan los residentes en la región y posteriormente abona cada año al Gobierno central el coste estimado de estas competencias. Precisamente ese pago al Gobierno central es lo que se conoce como cupo. Desde que se aprobó la actual Constitución española de 1978, el método para calcular el cupo se establece a través de leyes quinquenales y aunque su metodología es muy compleja, las cuantías resultantes se han negociado a lo largo de los últimos años de forma bilateral entre la Administración vasca y el Gobierno central en función de intereses políticos y partidistas. ¿Pero dónde está realmente el problema? Pues que esta cuantía que paga el Gobierno vasco es inferior a la que debería, simplemente porque se trata de una negociación tintada de intereses políticos. Por ello, dado que la negociación es por intereses políticos, sirve también como herramienta de presión política nacionalista vasca, concediendo o no su apoyo al partido en el Gobierno a cambio de nuevas competencias o incluso de una rebaja en la cuantía del cupo. Este es el caso, muy claramente. El Partido Nacionalista Vasco y el Gobierno de Rajoy llegaron a un acuerdo en la última aprobación de los presupuestos generales del Estado el pasado mes de mayo. ¿Para qué? Pues para que los vascos apoyaran estos presupuestos, pero a cambio de algo, claro, 1.400 millones de recompensa que les reclamaba por discrepancias desde el año 2007 en concepto de cupo. Además, desde este año y para el próximo lustro, el cupo se ha fijado en 956 millones de euros, 569 millones menos que el del año 2016. Y pese a que el presupuesto de 2017 todavía se debate, la cifra provisional era de 1.200 millones. Unos por otros, María, pero en este caso salieron ganando los dos, los vascos y Mariano Rajoy. Gracias, Javier. Pero sin duda lo más sonado del debate ha sido la votación en contra de Ciudadanos. Albert Rivera ha criticado muy duramente esta ley y se ha mostrado completamente en contra de ella porque asegura que constituye una anomalía democrática y acusa al Gobierno de amaño político. El problema de hoy no es sobre el concierto vasco, el problema de hoy es sobre el cupo o lo que ya todo el mundo llama cuponazo.
porque evidentemente no responde a un cálculo técnico, sino a un amaño político. Siendo el Partido Popular, el Partido Socialista y el PNV, el Gobierno vasco y el Gobierno de España, es un amaño político, no es un cálculo técnico. Al discutir estas dos leyes no garantizan ni la solidaridad, sino todo lo contrario, trabajan por la desigualdad, inciden todavía más en la insolidaridad territorial y por eso votamos en contra. El segundo punto es porque consideramos que es un fraude a la Constitución. Es un criterio de oportunidad, porque el Gobierno de España y el Gobierno del PNV y del Partido Socialista en el País Vasco nos traen un acuerdo con carácter de urgencia. Y no decimos nosotros que no haya vencido el plazo de ese quinquenio, es verdad, pero señorías del Partido Popular y Gobierno de España y del Partido Socialista en la parte que les toque. Un rifirrafe donde han saltado chispas y donde Montoro ha intentado convencer a Rivera de lo contrario. Le acusa también de querer enfrentamiento con los demás partidos. Las diferencias políticas hay que manifestarlas con concreción. Hay que manifestarlas más allá de epítetos y de calificativos. Hay que hacerlas desde el respeto. Y su señoría hoy, señor Rivera, no utiliza el respeto. No utiliza el respeto cuando ha hablado de parches, de arcos de triunfo, etcétera. Eso no es propio de un líder político que tiene aspiraciones máximas en un país. Eso no se habla así desde esta tribuna, se me permite la expresión. Ciertos enfrentamientos entre ciudadanos españoles sobran. Sobra el énfasis en los agravios comparativos. Cuando en vez de normalizar la relación institucional, lo que se hace es poner el énfasis en el agravio, es llevar al enfrentamiento entre españoles. Compromís ha sido el otro partido que ha votado en contra del cupo. El principal argumento del grupo valenciano es que el Gobierno sitúa la financiación de Euskadi por delante del resto de autonomías. Lo que nosotros decimos es que es inmoral que se llegue a una negociación y se apruebe rápidamente el concierto y el cupo porque el señor Montoro necesita los votos para poder aprobar sus presupuestos dentro de un mes o de 2 meses y no se aborde como se tenía que abordar. Es decir, los que peor están son los que primero tenemos que solucionar. Esta decisión tomada hoy supone que el País Vasco reciba más de lo que aporta el conjunto de España. Analizamos las consecuencias de esta medida en nuestra mesa de debate con el concejal de Ciudadanos, Sergio Brabezo. Muy buenas noches. Buenas noches. Y con el periodista parlamentario Benjamín López. Buenas noches. ¿Qué tal? Encantado de estar aquí. Bueno, hoy el experto en financiación autonómica, Ángel de la Fuente, ha puesto en cuestión esos 1.300 millones de euros que, como dice el ministro Montoro, el Ejecutivo vasco debe devolver al Estado por los servicios que éste le presta. ¿Acaso el Gobierno ha inflado estas cifras? Hombre, eso parece, porque los expertos están diciendo que no hay ningún valor real, ningún valor objetivo que avale ese importe. Por lo tanto, ¿qué están diciendo? Que eso estaba absolutamente pactado, que eso responde a una decisión política y no a una necesidad de financiación, y las cifras lo avalan. Y ahí lo han dejado claro. Benjamín. A mí me parece obvio, ¿no? que esto es una negociación política más que económica. Debería ser una negociación objetiva, basada en cifras económicas. No lo es así. Lo que pasa es que hay que plantearse por qué no es así, ¿no? Y la cuestión es que, bueno, España necesita unos presupuestos generales del Estado y la única vía para sacarlos adelante era buscar el apoyo del PNV. Eso tiene un precio, está claro. El precio lo estamos viendo ahora. ¿Compensa sacar los presupuestos generales del Estado así? Pues bueno, eso es otra cuestión, ¿no? Pero que es el precio para unos presupuestos me parece obvio. Por ejemplo, hoy el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, ha acuñado el término cuponazo para criticar el nuevo sistema de financiación para el País Vasco. Teniendo en cuenta que el sistema territorial español se basa en la igualdad entre comunidades, ¿es justo que la segunda comunidad más rica tenga un trato favorable? Evidentemente que no. Lo que se tiene que ayudar primero es a las comunidades que están peor, no a las que están mejor, que eso es lo que estamos viendo. Y por otro lado, para tener las cifras encima de la mesa, estamos hablando de la aportación media que lleva un vasco con este nuevo cuponazo son de 4.600 euros, mientras que en la Comunidad de Madrid estamos hablando de unos 1.850 euros. Hombre, la diferencia me parece que es una desigualdad clara. ¿Te parece justo? Sí, vamos a ver, si es que es indiscutible eso, pero yo vuelvo a la cuestión de fondo, ¿eh? ¿Qué hacemos entonces? ¿No hay presupuestos generales del Estado? Porque la otra opción de sacarlos adelante sería con el apoyo del Partido Socialista, algo que es absolutamente impensable. Ya sabemos, el no es no, no pactaremos con el PSOE, con el Partido Popular, etcétera, etcétera, que le hemos escuchado siempre a Pedro Sánchez. Por lo tanto, el Partido Popular aquí ha primado, más que la justicia en el reparto del dinero entre las comunidades autónomas, ha primado la estabilidad, yo creo, de la legislatura.
¿Eso está bien, está mal? Hombre, yo creo que está bien, sinceramente. Lo que pasa es que es verdad que es un precio, y no es un precio nuevo, ¿eh? Esto lo hemos visto a lo largo de la historia democrática de España. Hemos visto como siempre los dos principales partidos se han tenido que apoyar en los nacionalistas a cambio de un precio, obviamente, para poder gobernar en ocasiones, ¿no?, cuando estaban en minoría. Falta altura de miras, yo creo, en este caso del Partido Socialista. Entonces, Benjamín, como dices, el PP ha apoyado el nuevo cupo vasco para conseguir el apoyo del PNV. Sí, vamos, que a mí me parece que es evidente, es obvio, y el que niegue eso, el gobierno no lo puede reconocer tan abiertamente, pero es que me parece que está clarísimo, ¿no?, que eso fue el precio que se pagó por el apoyo a los presupuestos generales del Estado de 2017. ¿Qué ocurre? Que es que hay unos presupuestos que se van a negociar ahora para 2018 y habrá que pagar otro precio si el Partido Socialista no se aviene a sentarse en una mesa, y no digo regalar el voto, sino negociarlo con el PP. Entonces, ¿estaría en peligro el sistema autonómico español y el artículo 138 que dice exactamente que garantiza ese principio de solidaridad para que haya un equilibrio económico entre comunidades, y dice que también las diferencias entre comunidades pues no pueden implicar privilegios económicos? Así es, y por eso lo denunciamos y por eso votamos en contra. No creemos que sea la manera justa. Ir sinceramente a pactar y a pastelear nuevamente otra vez unos nuevos presupuestos con una connotación de siempre ceder, de siempre llevar a la misma estrategia de equivocación que nos ha llevado a diferentes momentos de crisis, por ejemplo en Cataluña, volverlo a replicar en el País Vasco, pues me parece que no es la manera correcta de volver a unir y salir de esta crisis. ¿Sabes lo que pasa? Que eso, a mi juicio, si me permites, es un poco ver los toros desde la barrera, ¿no? No es bajar a la arena. Si Ciudadanos tuviera que gobernar, tendría que decidir también qué hacer con esa misma situación que se le plantearía, la imposibilidad de llegar a un acuerdo, a lo mejor con el Partido Socialista. Bueno, ¿cómo negocias, cómo sacas adelante unos presupuestos? Que para mí es fundamental. ¿O qué vamos? ¿A elecciones anticipadas en España? No, otra vez, y en este momento precisamente que hay una crisis institucional abierta, enorme, con el tema catalán. Yo creo que eso no le interesa a España, sinceramente. Que se comete esta injusticia. Sí. De todas maneras, no creo que por eso esté en riesgo el Estado autonómico, que es una negociación mala para el resto de las comunidades, desde luego. Pero es que cuando se negocia un sistema de financiación autonómico, siempre salen ganando unas y perdiendo otras. Siempre hay alguno que está en desacuerdo. Mira la Comunidad Valenciana, por ejemplo, que se queja amargamente de la financiación que tiene. Mira Madrid, yo creo que está muy mal financiado también Madrid. Eso es fruto también de un modelo que se negoció entre todos, además, que el Partido Popular no votó en ese caso, pero que ahí está, y también comete injusticias. O sea, no solo el cupo vasco comete injusticias en la financiación de las diferentes comunidades autónomas. Yo creo que el modelo en sí está mal, es injusto, y bueno, pero insisto, es que una cosa es ver los toros de la barrera y otra es torear, ¿eh? Sí, bueno, pero al final tendremos unos españoles de primera y unos españoles de segunda, y eso es inadmisible, obviamente. Sí que puede haber una explicación, pero no es el camino para seguir hacia adelante. Tenemos actualmente unos problemas muy claros en la democracia española y por lo tanto no podemos seguir con la misma estrategia. Pero entonces, si me permites, ¿qué es lo que hubiera hecho Ciudadanos en esta situación? Hay tres partidos que son constitucionalistas, que creo que podemos ponernos de acuerdo en unos mínimos y tratar que esos acuerdos lo tengamos. Ya lo conseguimos en un momento en donde Rajoy fue investido como presidente y, por lo tanto, ¿por qué no volverlo a replicar en otros presupuestos que puedan dar larga...? Creo que la situación era muy diferente. Faltaba ahí un señor que se llamaba Pedro Sánchez, cuando Rajoy fue investido, que facilitó el hecho de que hubiera un acuerdo de mínimos para simplemente facilitar la investidura de Mariano Rajoy. Ahora mismo está Pedro Sánchez ahí y de verdad alguien piensa que es posible, si es que lo dice él, es imposible. O sea, unos presupuestos que no se han presentado todavía y ya el PSOE ha anunciado que no los puede votar. No los conoce, nadie los conoce. El PSOE no los puede votar, no solo no los puede votar, no se quiere sentar a negociar en la mesa unos presupuestos. ¿Cuál es la alternativa que tiene el gobierno? ¿Dejar al país sin presupuestos generales? Yo vuelvo a decir que esa estrategia no es la mejor. Es la estrategia del mal menor, sí, pero es la del mal menor. Desgraciadamente, pues tendremos lo que decía, unos ciudadanos de primera, unos ciudadanos de segunda, territorios que tienen más derechos, y aquí, sinceramente, los territorios no son los que tienen derechos, son las personas, y no importa si viven en el País Vasco, en Cataluña o en Madrid. Sí, eso es obvio, pero el mal menor o el mal mayor, para mí es mayor el mal si dejas a España sin presupuestos generales, con una inestabilidad política sumada a la que ya hay en Cataluña, o la que ha creado el caso catalán, y que nos vemos abocados ¿a qué? A unas elecciones que yo creo que no convienen a nadie en estos momentos, no lo sé.
Bueno, Benjamín López, Sergio Raezo, muchísimas gracias por haber debatido aquí este arduo debate y muy caliente, iba a decir, ¿no? Muy arduo en esta mesa de debate. Gracias y buenas noches a los dos. Gracias. Y parece ser que el cupo vasco va a repercutir también en los apoyos de los partidos a los presupuestos generales del 2018. Redacción de Informativos, Laura Fernández Cañas. Montoro cree que el PNV aprueba sus presupuestos, pero ellos no dicen lo mismo. ¿No es así? Buenas noches. Buenas noches, María. Pues sí, parece que no se ponen de acuerdo. El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, asegura que no tiene absolutamente nada que ver el cupo vasco con la aprobación y la negociación, sobre todo, de los presupuestos del año 2018. Escuchen. Son cosas completamente diferentes. Lo que hemos aprobado hoy son leyes acordadas, en ese término son leyes pactadas, paccionadas entre administraciones el pasado verano. Y se trataba de que estas leyes entren en vigor a partir del 1 de enero del 18. Pero esto, insisto, esto responde a pactos del mes de junio-julio. Y en ese sentido no tiene que ver con los presupuestos para el 2018. Declaraciones que no tienen absolutamente nada que ver con las del líder del PNV, Andoni Ortúzar, que ha asegurado esta mañana que sin volver a la calma y sin volver sobre todo a la estabilidad, no habrá negociaciones para garantizar esos presupuestos del 2018. Según podemos ver, Montoro no se ha querido dar por aludido, pero mírelo usted mismo. Nosotros lo que dijimos es que si no había acuerdo en esa materia, pues iba a ser difícil que el PNV se pudiera hacer corresponsable de las cuentas del Estado. Ahora estamos en una situación política distinta, en una situación política de excepcionalidad jurídica y excepcionalidad política. Y a nosotros nos gusta la normalidad y la estabilidad. Entonces, vamos a ver qué sucede en Cataluña, vamos a ver qué pasan en esas elecciones, vamos a ver cómo se gestiona el nuevo tiempo político. Y desde los socialistas, su vicesecretaria Adriana Lastra ha querido desvincular de los presupuestos la aprobación del nuevo sistema de presupuestos de financiación autonómica. Eso sí, ha aprovechado la oportunidad para exigirle a Montoro que trabaje más por el bienestar social de las autonomías y a Rajoy que cumpla con su palabra. Véanlo. Una cosa es lo que dice Montoro y luego lo que hace. Lo que tiene que hacer es asegurar la suficiencia financiera de las comunidades autónomas, porque lo que estaría haciendo sería asegurar precisamente el estado del bienestar, y es a lo que se está negando sistemáticamente. Si hay un acuerdo con las comunidades autónomas, no apoyaríamos la ley orgánica de financiación autonómica, porque de lo que estamos hablando es de eso, de una ley orgánica de financiación autonómica. Indignación también en el PDeCAT. Uno de sus coordinadores, Jordi Xuclà, aseguró que es una técnica del ministro Montoro que quiere desviar la atención de la realidad de Cataluña y enfocarla en la financiación autonómica. Vean. El ministro Montoro, si piensa que con la financiación autonómica va a cancelar un programa político que en estos momentos tiene la mayoría absoluta en el Parlamento de Cataluña y que es hegemónico en la política catalana, quiere decir que no entiende absolutamente nada del momento político actual en Cataluña. De hecho, esta falta de capacidad de interpretar el momento político en Cataluña es el que ha llevado al Partido Popular a tener una minoría de diputados en el Parlamento de Cataluña. Como Carles Puigdemont no acepta su destitución, se queda sin el sueldo de expresidente que le correspondería. Ahora ya está fuera de plazo, pero si hubiera reconocido que no es presidente de la Generalitat, podría haber contado con el derecho de gestionar un pequeño despacho, tener un par de personas a su sueldo y tendría también hasta un chofer. Pero atención, porque Carles Puigdemont gozaría también de un sueldo durante los próximos 4 años, del 80% del total de lo que ha cobrado hasta ahora. Es decir, si este 2017 tenía un presupuesto de 11.600 euros, podría cobrar algo más de 9.300 euros mensuales. Y las cuentas van más allá. Incluso cuando Puigdemont llegase a los 65 años, podría recibir el 60% de su sueldo, casi 7.000 euros al mes. Y todos estos datos no variarían si es encarcelado. Pero en realidad sí que habría una opción para que Puigdemont pudiese cobrar una pensión. ¿No es así, Carla Matos? Buenas noches.
Buenas noches, María. Así es, Carles Puigdemont tendría un plan para seguir cobrando dinero del erario público. El expresidente de la Generalitat cobraba un sueldo de hasta 140.000 euros brutos anuales. Todos los expresidentes de la Generalitat cobrarían un 80% de su pasado sueldo, por lo que el presidente de la Generalitat cobraría una pensión alrededor de 112.000 euros anuales durante 4 años prolongados. Además, cuando cumpla los 65 años, el expresidente de la Generalitat, si en algún momento acatase el artículo 155 de la Constitución, pasaría a cobrar una pensión vitalicia de hasta el 60% de su actual sueldo. No obstante, el presidente de la Generalitat, como bien has comentado, ha renunciado a esta pensión de momento, ya que no acata la intervención del Estado y del gobierno de Mariano Rajoy en Cataluña a través de este artículo, del artículo 155. Él se define todavía como el presidente de la Generalitat legítimo. A lo que sí no ha renunciado es a su sueldo como diputado, como parlamentario, que giraba alrededor de los 2.800 euros mensuales, que se prolongarán y que recibirá hasta dentro de 3 meses, hasta que se apruebe y se ponga en marcha la nueva legislatura que surgirá de las próximas elecciones del 21 de diciembre. Gracias, Carla. Buenas noches. Desde su partido dicen que esta renuncia es coherente porque Puigdemont sigue siendo el presidente legítimo. Bueno, yo creo que el presidente Puigdemont está siendo coherente con la posición que él mantiene en Bruselas, que él es el presidente legítimo de Cataluña. Y en cualquier caso habrá que esperar efectivamente a que se produzcan las elecciones del 21 de diciembre, la elección de un nuevo presidente, y ojalá ese Parlamento reafirme que Carles Puigdemont es el presidente de la Generalitat. Como les contábamos ayer, Esquerra y Junts per Catalunya anunciaron que renunciarían a la declaración unilateral, pero no a la independencia. De todas formas, Borrell dice que esta decisión mejora la situación. Y lo que anima ahora es que el mes de noviembre parece que esto repunta, y yo, por ejemplo, en la Feria de Barcelona he visto el éxito del Smart City, que es un síntoma de que esto pues puede seguir por el buen camino. Lo que tenemos que hacer pues es procurar seguir por este buen camino, recuperar la normalidad, la estabilidad, la concordia, la convivencia, que es lo que hemos de hacer. Cataluña crecerá menos de lo previsto en 2017 y sobre todo en 2018 por la incertidumbre política, según ha destacado hoy BBVA Research en la presentación del Observatorio Regional. El informe apunta que la crisis política pasará factura principalmente para el próximo ejercicio, ya que esta incertidumbre se podría trasladar negativamente a las decisiones de gasto, tanto de los consumidores como de las empresas. En el escenario más probable, Cataluña crecería un 2,1% en 2018, 7 décimas menos de lo que habría observado en un escenario sin tensiones y por debajo del crecimiento español, según ese observatorio regional. Y en referencia a las elecciones, hoy el líder del Partido Socialista, Pedro Sánchez, ha confesado que no investirá a la candidata de Ciudadanos si sale elegida. Por tanto, yo creo que hay una ecuación, al menos por lo que yo le he escuchado a Miquel Iceta, y en esto quiero ser respetuoso porque es su organización, pero además creo que compartimos esa estrategia, es por un lado que no vamos a hacer, por supuesto, ni presidente a ninguna formación, a ningún candidato o candidata que abrace el secesionismo, el independentismo, la quiebra del orden constitucional y el estatutario en Cataluña, y en segundo lugar, somos una organización de izquierdas, somos una organización socialdemócrata. En fin, Ciudadanos es la media naranja del Partido Popular. Y desde Esquerra, su secretaria general, Marta Rovira, dice que no hacer presidenta a Arrimadas es la única coincidencia que tiene su partido con el PSC. Estem d'acord amb el PSC o amb el senyor Miquel Iceta. És que nosaltres tampoc farem presidenta l'Inés Arrimadas. Això d'entrada, sí? I de moment crec que és l'única coincidència política que tenim amb el senyor Miquel Iceta. El ministro de Justicia, Rafael Català, ha vuelto a denunciar los ataques y vejaciones que están sufriendo los jueces catalanes por parte de los independentistas. Ha dicho que muchos de ellos sopesan dejar Cataluña. Me consta, porque ellos mismos nos los transmiten, la voluntad de muchos de pedir traslado, porque consideran que no pueden ejercer su trabajo en condiciones normales, buenas relaciones sociales e institucionales, y por lo tanto, ante una situación como esa, yo creo que todos los demócratas tenemos que transmitirles nuestra solidaridad, nuestro apoyo, y que sepan que tienen a su lado, en este caso al Ministerio, al Consejo del Poder Judicial, a la Fiscalía.
El alcalde de Reus, su teniente de alcalde y varios diputados de la CUP y de Esquerra han comenzado a declarar hoy ante el juzgado de la localidad por un delito de incitación al odio a raíz de la denuncia de la Policía Nacional por los escraches que sufrieron los agentes a las puertas de un hotel donde se alojaban por los disturbios de la crisis catalana. Carles Pellicer, el alcalde del PDeCAT, ha declarado ante el juez que era la propia Policía Nacional la que alteraba la convivencia. Tenemos unas relaciones con la Policía Nacional, con la Guardia Civil en el aeropuerto, con los Mossos, con la Policía Local, cada uno con su trabajo, ¿no? Y lo que pasa es que veníamos de un 1 de octubre un poco complicado, en el que no en Reus, es verdad, pero sí en poblaciones de los alrededores se habían provocado una situación de cargas, y eso pues a la gente le causó una situación de shock, de angustia. Nueva crisis interna en Podemos. Carolina Vescanza ha vuelto a echar un pulso a Pablo Iglesias. La cofundadora de la formación morada ha dado a conocer su propuesta para resolver el problema territorial respecto a Cataluña, cuestionando el posicionamiento de la dirección de su partido. Plantea hacer el Senado una Cámara territorial con competencias en materia de financiación autonómica, una profunda reforma electoral y, por último, una regulación exhaustiva de los referendos, de tal forma que la comunidad que quiera independizarse deberá ganar 3 referendos y 2 elecciones, algo que contrasta con la solución de Pablo Iglesias de convocar directamente un referéndum de autodeterminación. Hoy en los pasillos del Congreso, Pablo Iglesias e Íñigo Rejón eran preguntados por esta cuestión. ¿Qué han dicho ambos líderes? Redacción de informativos, Marta García Villanueva. Buenas noches. Buenas noches, María. Pues el líder de la formación morada, Pablo Iglesias, ha intentado quitarle hierro al asunto al asegurar que todas las propuestas son bienvenidas. Eso sí, afirma no haberse leído el texto de su compañera Carolina Vescanza. El que sí que lo ha hecho ha sido Íñigo Rejón. Recordamos que Vescanza siempre ha sido mucho más afín al bando rejonista dentro de la guerra interna del partido. Dice no habérselo leído al detalle, pero se compromete a imprimirlo y leérselo en su totalidad. Lo vemos. No he podido leerla todavía, pero todas las propuestas son bienvenidas en los debates en Podemos. Bueno, me parece que es un debate que está abierto en España en general y que es normal que haya diferentes propuestas y diferentes ideas. No lo he leído en detalle, pero lo haré. El protocolo contra la contaminación del Ayuntamiento de Madrid no está ayudando a reducir los índices de dióxido de nitrógeno en el aire, pese a que se están aplicando sus medidas de manera ininterrumpida. Desde el pasado día 16, la contaminación ha aumentado durante la última semana y el pasado martes por la noche alcanzó niveles muy elevados. La del martes podría considerarse, de hecho, como la jornada con más contaminación del año por dióxido de nitrógeno en la capital. Ese día, 8 de las 24 estaciones de medición superaron los 200 microgramos por metro cúbico, que es el límite que se estima peligroso para la salud. El aumento de la contaminación ha propiciado que en Madrid tanto el Ayuntamiento como la Comunidad hayan activado el protocolo para estos casos. Pero tienen diferencias. ¿Cuáles son? Alba Vila, buenas noches de nuevo. Muy buenas noches, María. Pues todo depende del nivel y del protocolo en el que se encuentre. Esto varía en función de la cantidad de dióxido de nitrógeno que exista en el aire. Vamos a ver esas diferencias entre el consistorio y la comunidad. El primer nivel se activa cuando se superan los 103 microgramos, mientras que el Ayuntamiento de Madrid activa aquí las restricciones, la comunidad no lo hace. En el segundo escenario, superior a 180 microgramos, Carmena limita la velocidad a 90 kilómetros por hora en la M30 y los accesos a la capital. Eso sí, Cifuentes simplemente proporciona información a los madrileños. Y el último de los protocolos, el más severo, el Ayuntamiento prohíbe circular al 50% en el interior de la M en función de su matrícula par o impar y el día en cuestión. Sin embargo, la Comunidad de Madrid simplemente reduce a circular a 90 kilómetros por hora en la M50. María. Gracias, Salva. Y la falta de lluvias y la ausencia de vientos han vuelto a activar el protocolo anticontaminación en Madrid, aunque medidas como la de limitar la velocidad a 70 kilómetros por hora en la M30 no han ayudado a paliar el problema. Saludamos ya al ingeniero químico y experto en energía y contaminación, Gabriel Morales. Señor Morales, buenas noches. Buenas noches. ¿Hasta qué punto son eficaces las medidas como limitar la velocidad y el tráfico en Madrid para reducir esa contaminación? La eficacia de este tipo de medidas, lógicamente, es limitada.
especialmente las que se incluyen en el protocolo 1 y el protocolo 2 de lucha contra la contaminación en la ciudad de Madrid, aquellas que limitan la velocidad o que limitan el acceso de vehículos al centro, puesto que al final el número de vehículos total en la región, no solo en la ciudad de Madrid, sigue siendo prácticamente el mismo. Sin embargo, es probable que el tercer paso del protocolo, el que limita el número de vehículos que circulan a matrículas pares, matrículas impares, es decir, a la mitad, sí que tuviera un impacto más real, porque al fin y al cabo son las emisiones de gases las que limitarían ese valor de contaminación. Y además de la necesidad de lluvias, ¿de qué manera podría tener Madrid un aire más limpio? Bueno, es evidente, claro, que las lluvias y el aire en combinación podrían limpiar la atmósfera de la ciudad de Madrid y eso limitaría mucho el impacto ambiental que estamos teniendo esta semana. Otras medidas que podríamos tener en cuenta, lógicamente, sería reducir las emisiones de gases contaminantes, tanto de vehículos, que es probablemente el efecto más negativo en una ciudad como la de Madrid, como lo que estamos viviendo en esta época del año, que es el uso masivo de calefacciones. Para reducir esas emisiones, pues cambiar el modo de utilizar los vehículos, reducir el uso de los mismos, modificar el consumo energético en residencias, controlar el uso desmedido de calefacciones, por ejemplo, utilizar temperaturas más acordes a la necesidad real para minimizar las emisiones. España sufre la peor sequía de las últimas 2 décadas. Ya sabemos que la ausencia de lluvias aumenta la contaminación, pero ¿influye de algún modo la alta contaminación para no atraer a esas tan necesitadas lluvias o no tiene nada que ver? Probablemente sí, no de una forma directa, es decir, la ausencia de lluvia por sí misma no es la que genera la contaminación la tenemos de partida, la lluvia lo que hace es limpiar la atmósfera, ¿no? Y es cierto que debido a la acción del ser humano, se está viendo a nivel mundial, muchísimos estudios, el efecto del calentamiento global y ese cambio climático que se está produciendo, en el caso concreto de una región como Madrid o España en general, está llevando a temperaturas más altas, más cálidas, episodios de sequía más pronunciados y más frecuentes y probablemente pues eso sí que esté contribuyendo a una acumulación más alta de los contaminantes, ya que se reduce la cantidad de precipitaciones. Gracias, señor Morales. Buenas noches. Buenas noches. Este lunes 20 de noviembre se cumplían 81 años de la muerte de Buenaventura Durruti, el líder histórico del anarquismo español, fallecido en Madrid el mismo día y a la misma hora que el líder falangista José Antonio era fusilado en Alicante. Analizamos esta célebre figura del anarquista en nuestra sección Cita con la Historia con el historiador Fernando Paz. Muy buenas noches. Muy buenas noches, María, ¿qué tal? Bueno, para el gran público, Durruti es muchísimo más conocido que, por ejemplo, Franco o José Antonio, pero fue un personaje muy importante también, ¿no es así? Es un personaje más desconocido, indudablemente, y sobre todo referido a la fecha del 20 de noviembre, pues yo creo que no mucha gente respondería, mientras que en el caso de Franco, incluso José Antonio sí, el de Durruti queda un poco oscurecido. Pero sí, fue un personaje muy importante, y fue un personaje muy importante en la España de los años 30, en la España de la Guerra Civil, incluso en la España anterior de los años 20, un personaje de una trayectoria vital, pues, en fin, tan curiosa que muchas veces se ha dicho que es prácticamente su vida es una especie de novela, una novela de aventuras, además. Algo de eso se está cociendo por ahí. Creo que se están publicando cosas o se van a publicar cosas en ese sentido y algún autor, incluso extranjero, ha escrito alguna novela referente a la vida de Durruti, porque verdaderamente la vida de Durruti es una vida de un auténtico aventurero. Y es curioso que el anarquismo haya sido tan trascendente en la historia de España, algo que también es peculiar en el marco de la historia europea. Sí, porque cuando surge el movimiento obrero, pues en Europa se produce el movimiento obrero revolucionario, se produce la Primera Internacional en 1864 en Londres, y todos los revolucionarios, por decirlo de alguna manera, todos, en fin, muchos se juntan allí, se produce una primera división entre los que siguen a Marx y los que siguen a Bakunin, los socialistas marxistas y los socialistas libertarios que se llamaban entonces, o sea, entendiéndonos, socialcomunistas y anarquistas, se produce una división y prácticamente en toda Europa, sobre todo en la Europa más desarrollada, la mayor parte del movimiento obrero sigue a Marx, sigue en el socialismo marxista. Solo los países más de carácter agrario, digamos, son los que en esa escisión que se produce siguen a Bakunin, siguen a los anarquistas. Pero en ningún sitio de un modo tan abrumador y tan mayoritario como sucedió en España. España
es el único país donde de forma mayoritaria el movimiento obrero es anarquista. Además, los primeros, digamos, apóstoles de ese movimiento obrero que llegan a España son anarquistas, proceden de Italia y, por tanto, el movimiento obrero pues, se decanta mayoritariamente en favor de ellos. Por otro lado, el sindicato más importante de la historia de España antes de la Guerra Civil era la CNT, la Confederación Nacional del Trabajo, y era un sindicato anarcosindicalista, o sea, era una agrupación de origen anarquista, anarcosindicalista, una de las variantes del anarquismo, y era un caso prácticamente único. También había sindicatos en Francia importantes, pero el caso español, que fuera mayoritario, y sobre todo en algunas regiones como Cataluña, Levante, Aragón, Andalucía, que fuera mayoritario con mucho, es un caso único. Por tanto, España o la de España, la historia de España, que siempre es tan singular en tantas cosas, también en esto, con respecto al movimiento obrero, tuvo una muy marcada singularidad. Bueno, Durruti era un hombre de acción y también hay que decir que no dudó en emplear la violencia pues, más extrema. ¿No es así? Sí, la verdad es que Buenaventura Durruti era un sindicalista, era un hombre que, en fin, que vivió una época muy convulsa, muy complicada, una época en la cual la violencia estaba al cabo de la calle, era continua, ¿no? En gran parte también por razón de... En fin, en el caso de Durruti concretamente y el narcosindicalismo español, de la acción de los patronos también en Barcelona que contrataban pistoleros que se dedicaban a matar también sindicalistas. La violencia anarquista, la violencia narcosindicalista también iba en ese sentido a combatir la violencia de los pistoleros de los llamados sindicatos libres, o sea, de los pistoleros que contrataban los patronos para matar sindicalistas. Y se desencadenó en Barcelona una lucha en los años inmediatamente anteriores a la subida de Primo de Rivera al poder, al golpe de Estado de Primo de Rivera, una lucha bastante descarnada entre unos y otros. Por otro lado, en fin, los anarquistas, por decirlo de alguna manera, también habían golpeado primero, ¿no? Porque habían asesinado a un presidente de gobierno, como había sido Cánovas, habían también asesinado a Canalejas y a Dato, y por tanto tenían ya una larga trayectoria no solamente de conflictividad, sino también de lo que hoy llamaríamos terrorismo, aunque debemos ponerlo, en fin, en su época y debemos explicarlo en su época y no hacer, en fin, una proyección a la época actual. Pero, desde luego, Durruti participó en secuestros, participó en el asesinato del arzobispo de Zaragoza, también cuando huyó a Hispanoamérica, también allí atracó bancos para, en fin, financiar los grupos terroristas, anarquistas, etcétera, ¿no? Él vuelve a España el año 31 y otra vez es hecho preso por la República, porque los anarquistas le declararon la guerra a la República también. Y bueno, en fin, pues es exiliado, es desterrado, mejor dicho, a Guinea Ecuatorial y a las Islas Canarias. O sea que verdaderamente era un hombre muy familiarizado con la violencia, sin ninguna duda, claro. Y hablando de la República, ¿podremos incluir a Durruti entre los republicanos? ¿Los anarquistas defendían la República? Pues no, verdaderamente no. La proclamación misma de la República vino acompañada casi de una declaración de guerra en los medios anarquistas al régimen naciente, diciendo que no encontraban verdaderamente diferenciación entre la monarquía y la República y que tan adversarios eran de los unos como de los otros. No sin buenas razones desde su punto de vista. Es decir, el hecho de que se instaurara la República en España no quería decir que se estuviera más cerca ni un milímetro verdaderamente del ideal anarquista. Lo que sucede es que con el devenir del tiempo, pues como España se dividió en dos, digamos, nacionales y republicanos, pues quedaron adscritos al bando de los que se oponían a los nacionales, pero más por oposición, digamos, a los nacionales que por identificación con ese bando. Desde luego, los anarquistas no tuvieron jamás ningún motivo de apego a la República, probablemente la República tampoco se los proporcionó esos motivos de apego, aunque terminaron incluso, pues en fin, en una maniobra muy extraña, solo probablemente posible en un país como España, terminó habiendo ministros anarquistas, lo cual obviamente no tiene precedentes ni ha tenido continuación en la historia del mundo, porque es un contradios, que se dice, no es un sinsentido absoluto. Pero en fin, no puede hablarse stricto sensu de los republicanos, de los anarquistas en absoluto, lógicamente, como republicanos. Bueno, y dicen que durante la guerra una fuerza miliciana llevó su nombre, incluso. Pues efectivamente hubo una fuerza, la columna Durruti, que se formó en Barcelona el 24 de julio, a la semana después de producirse el alzamiento, y que marchó hacia Zaragoza para tomar la ciudad. Zaragoza se había sublevado a favor de los nacionales porque el general que mandaba en Zaragoza, que era el general Cabanellas, era masón y era de inclinaciones izquierdistas. Y entonces las fuerzas del Frente Popular y las fuerzas revolucionarias y de izquierda de Zaragoza nunca pensaron que un general que era masón y que era connivente con la izquierda, digamos, fuera a sublevarse a favor de los nacionales. De modo que Zaragoza se puso del lado nacional. ¿Qué pasó? Pues que desde Barcelona, que era un núcleo duro de la CNT, enviaron una columna que no llegó a Zaragoza, que se quedó por el camino colectivizando y que formó en Bujaraloz un centro de poder anarquista y jamás llegó a Zaragoza. Esa columna luego, no obstante, sí marchó a Madrid cuando los nacionales se acercan a Madrid a comienzos de noviembre del 36 para ayudar, digamos, en la lucha contra los nacionales, como digo, que llegaban a Madrid, pero fue una cuarta parte aproximadamente de las fuerzas de CNT
cenetistas de Zaragoza, en torno a unos 1.500 hombres de los 6.000, la mayor parte se quedó allí, pero es que los cenetistas, los anarquistas, carecían prácticamente de toda organización y era muy difícil mandar aquello, ¿no? Bueno, Paz, por todo lo que cuentas, atracó bancos, participó en asesinatos, podríamos decir que la vida de Durruti es como una novela de aventuras, ¿no? Pero hay un gran misterio que es su muerte. Efectivamente, y que todavía hoy sigue siéndolo. La muerte de Durruti es algo que pues no se sabe realmente cómo se produjo por bala, eso sí, pero no se sabe si a Durruti lo matan. Hay 4 posibilidades: una, lo matan los nacionales mediante un disparo desde el Clínico probablemente, que había una unidad de la Guardia Civil defendiendo el Clínico, es posible también que lo mataran los comunistas, porque era el líder de una fuerza política, una fuerza ideológicamente opuesta al comunismo, una fuerza política muy poderosa. Es posible también que lo mataran, y es una hipótesis muy sugestiva, que lo mataran los mismos miembros de la CNT, sus hombres, porque se rumoreaba o podía rumorearse que él estuviera en tratos con los comunistas. No hay que olvidar que Durruti procedía de la UGT y había estado muy cercano al comunismo, y pudiera ser que estuviera acercándose de nuevo al comunismo porque ante, digamos, la visión de que la CNT y el anarquismo eran poco viables por la falta de organización, se diera cuenta que los comunistas eran superiores y se hubiera visto seducido por ellos. Y por último hay una cuarta hipótesis, que es que sencillamente se descerrajara un tiro él solo manejando el arma o al bajar con el fusil. Aunque era un hombre muy acostumbrado a las armas y muy familiarizado con ellas, no sería la primera vez que una persona que maneja armas, aunque tenga mucha experiencia con ellas, se pega un tiro y se mata de forma involuntaria. Es posible que esta hipótesis sea la más plausible. Bueno, y su entierro fue uno de los actos políticos más multitudinarios que se recuerdan. Aunque sea de forma simbólica, el entierro de Durruti pareció también presagiar el del anarquismo español. Pues sí, así es. Finales de noviembre de 1936, faltaban menos de 6 meses para que el Partido Comunista decidiera acabar con el anarcosindicalismo español en las jornadas de mayo del 37 de Barcelona. Fue un entierro multitudinario, fue un entierro con cientos de miles de personas en Barcelona que acudieron no solamente de la ciudad condal, sino de otras zonas de España, acudieron al entierro de Durruti a rendirle homenaje, digamos, y presagió efectivamente el final del anarquismo español, del anarcosindicalismo español, porque unos meses después, como decimos, fue aplastado en mayo en Barcelona, donde los comunistas tomaron el poder que antes tenía la CNT, y donde posteriormente, en meses de junio, julio, agosto y septiembre, el verano del 37, los comunistas terminarían con las colectivizaciones de la CNT, en Aragón sobre todo, y por tanto acabarían con la base de poder de la CNT, tanto en Cataluña como en Aragón. Fue realmente el Partido Comunista el que acabó con el anarquismo español, con el anarcosindicalismo español, mucho antes de que lo hicieran Franco o los nacionales. Pues Paz, muchísimas gracias por ayudarnos a saber, a conocer, digo, porque yo no sabía tanto sobre la vida de Durruti y seguro que alguno de nuestros espectadores tampoco. Gracias por este análisis de esta biografía. Pues un verdadero placer, María. Buenas noches. Muy buenas noches. Y en los deportes, Juanma, un escándalo. Sí, efectivamente un escándalo. Esta misma tarde lo que hemos conocido sobre Robinho, sobre Robson da Souza, el exfutbolista del Real Madrid, entre otros equipos, Manchester City y Milan. Precisamente en la etapa en la que el jugador brasileño estaba en el Milan, habría ocurrido esto, por lo que ha sido condenado. Es una sentencia en firme, una violación en grupo, por la cual tendrá que pasar los próximos 9 años en la cárcel. Eso sí, no es algo que pueda producirse a corto plazo, porque depende de que esta sentencia sea definitiva, todavía admite recurso, y posteriormente la justicia brasileña tendría que extraditarle a Italia para cumplir su condena. Robinho sigue en activo, es un jugador ahora mismo del Atlético Mineiro y había perpetrado esta violación en grupo, estos abusos sexuales, junto a otros 5 amigos en una discoteca de Milán el 22 de enero del año 2013. Una noticia muy desagradable que poco tiene que ver con el deporte y más con los sucesos. Hablamos puramente de fútbol porque ayer Messi fue suplente en el partido que el FC Barcelona jugó en Turín, ya lo comentábamos en este informativo. Hoy Denis Suárez ha participado en un acto solidario y le han preguntado sobre esa suplencia y también sobre la continuidad del astro argentino. Vamos a escucharle. Somos primeros en Liga, 4 puntos del segundo. Hemos sellado ayer la clasificación como primeros de grupo en Champions. En la Copa del Rey la eliminatoria está encarrilada. Creo que el inicio de temporada es fantástico. Tranquilidad, primeramente, porque no hablamos de estos temas, porque Leo lleva toda la vida en el club y es el club de su vida. Y esperemos que siga con nosotros mucho tiempo y podamos seguir disfrutando de él.
Bueno, se quejaba Denis Suárez de que algunos no le dan mérito al Barça porque dicen, oye, que vamos líderes en Liga, vamos clasificados ya como primeros de grupo en Champions y ahora así todo el mundo se queja de que no jugamos bien. Bueno, también se quejaban hasta hace muy poco de que el Atlético de Madrid no jugaba bien, de que le faltaba gol, que Griezmann estaba desaparecido. Ahí estamos viendo en una sucesión de imágenes la espectacular tijera, uno de los mejores goles posiblemente de esta edición de la Champions y de lo que ha sido este año 2017. Griezmann se reconcilió con el gol y se reconcilió con la grada del Wanda Metropolitano, que le despidió con una grandísima ovación. El Atlético de Madrid ahora mismo tiene que ganar en Stamford Bridge al Chelsea y depende también de que el Karabaj empate por lo menos en el Coliseo romano. Coque hace unos minutos ha participado en un acto de la marca que le viste y ha dicho que sí, que ellos creen en ese milagro. Y contento sobre todo por la victoria de ayer y bueno, a esperar ese milagro, ojalá. Bueno, siempre creemos, ¿no? Como dice nuestro lema, nunca dejes de creer. Si hay posibilidades, vamos a luchar hasta el final, vamos a ir a Londres a darlo todo, a ganar y a esperar que ojalá, pues bueno, el Karabaj saque algo positivo ahí en Roma. Bueno, ayer jugó el Barça, ayer jugó el Atlético de Madrid y jugó el PSG. Espectacular goleada 7-1 ante el Celtic de Glasgow. Ya asusta. Algunos comienzan a ver como claro candidato al título el equipo parisino con esa delantera espectacular de Neymar, Mbappé y Cavani. Bueno, pues Neymar, que fue uno de los protagonistas al acabar el encuentro en zona mixta, le preguntó un compatriota brasileño si es verdad eso de que a lo mejor el año que viene juega en el Real Madrid. No le sentó nada bien esa pregunta. Sei que a gente está bem, mas temos que ter o pé no chão. Sabemos que independente do que a gente faz na primeira fase, né, para outra fase não vai contar nada, né, e sim acho que demonstrar mais ainda o nosso futebol. Feliz por estarmos nessa fase, mas a gente tem que continuar assim. Nem na quantidade de espanhol que tem aqui, o pessoal fica maluco, querendo saber se você jogaria ou não. Qué pesados, dijo textual Neymar. Bueno, y nos vamos a ir con esta portada. En Perú tienen miedo. Ahora mismo la justicia peruana está investigando supuestos fraudes, supuestos sobornos en la Federación Peruana. La FIFA ha dicho, si investigáis en justicia ordinaria y no deportiva a la Federación, puede que excluyamos a la selección latinoamericana del Mundial. Están preocupados porque llevan, María, 36 años sin clasificarse. Pues gracias, Juanma. Y antes de despedir este informativo, queríamos irnos con un pequeño homenaje a la que fue alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, ya que hoy se cumplió un año de su muerte. Y ahora sí, nos despedimos ya. Les queremos dar las gracias un día más por estar ahí, por acompañarnos, por haber confiado en nosotros. Y ahora les dejamos con Tiempos Modernos, con Gracias por Nada y con El Gato al Agua. Les dejamos con el tiempo también. Hasta mañana. Durante este viernes volvemos a sacar el paraguas en puntos del norte de la península. Llega un nuevo frente frío que nos va a dejar precipitaciones en Galicia y esperamos que sean intensas. De hecho, tenemos avisos amarillos por fuertes lluvias que pueden acumular hasta 15 litros por metro cuadrado en una hora. Unas lluvias que también van a afectar a otros puntos, como por ejemplo al Cantábrico más occidental. En Asturias también esperamos precipitaciones. En general, en el resto del Cantábrico, de nieve pueden producirse en áreas de los Pirineos y en general también podemos tener algunas precipitaciones de carácter débil
así en puntos de Castilla y León o incluso en el oeste de Extremadura. Algo de nubosidad en áreas del centro y cielos más despejados en el este peninsular y también en el archipiélago balear, donde tan solo tendremos algunas nubes de tipo alto. En las Islas Canarias, importante en episodio de lluvias que comienza este viernes, sobre todo en las islas más occidentales, en La Palma y El Hierro, esperamos fuertes lluvias que van a continuar de cara al fin de semana. En cuanto a los termómetros, bajan las temperaturas con la entrada de ese frente frío en Galicia y también en puntos del Cantábrico. En el sur seguimos pasando de los 20 grados. Volvemos en 3 minutos. Estimado inversor, DEGIRO está trabajando para convertirse en el mayor broker de España, ofreciendo prácticamente todos los mercados del mundo con las tarifas más bajas. Una operación de 10.000 euros en acciones españolas con DEGIRO solo cuesta 6 euros, un 77% más barato que en otros brokers online. Abra una cuenta gratuita en degiro.es. ¿Qué han hecho ellos toda la vida? Pues intentar que nosotros salgamos adelante, que no tengamos problemas, ayudarnos en todo, ¿no? ¿En qué momento de la vida estoy? Ahora me toca a mí intentar ayudar en lo que pueda. Protección Senior de Securitas Direct protege a nuestros padres. Devolverles el cuidado y el cariño. Ahora nos toca. Solo disponible en CaixaBank. En El Pozo sabemos que tú no dejas entrar en tu casa a cualquiera. Se necesita tiempo, confianza. Y porque cuando lo haces, ya es parte de tu vida. Solo entra quien te hace sentir bien. Quien te cuida.